memoria en la adultez tardía o en el envejecimiento. Podemos decir que existen procesos cognitivos complejos que están involucrados en el lenguaje y que se alteran con la edad, especialmente procesos atencionales e inhibitorios que implican seleccionar, planificar y supervisión, es decir, procesos cognitivos necesarios para que funcione la memoria operativa o de trabajo. Sin duda, una de las funciones cognitivas más relevantes y complejas del ser humano, y aunque sus estudios no es precisamente sencillo, su importancia ha sido constatada desde los principios de la ciencia del comportamiento, es el habla. La mayor parte de las personas mayores no tienen problema con el lenguaje, como ocurre generalmente con otros procesos o funcionamientos cognitivos, pero sí existen cambios relacionados en el mismo con el proceso del envejecimiento. Desde el punto de vista del deterioro cognitivo, en la vejez se encuentra especialmente afectada la capacidad de procesamiento, lo cual tiene un efecto directo en todos los procesos cognitivos, especialmente en la memoria operativa o memoria de trabajo, y capacidad atencional, con la influencia en la comprensión, en el mantenimiento de una conversación y en la producción de oraciones complejas como lo implica el lenguaje. Según estudios a los adultos mayores se han encontrado 3 fenómenos de alteraciones del léxico asociadas a la edad. La primera, el vocabulario pasivo aumenta o se mantiene. La segunda, existen dificultades importantes en el acceso al léxico. Y la tercera, el conocimiento conceptual no parece que se deteriore con la edad, sino que parece se incrementa en el sujeto mayor. Por lo tanto, la dificultad léxica en las personas mayores se debería más a un problema de ejecución de la competencia. La memoria en la adultez o en el envejecimiento. El envejecimiento del cerebro es responsable de la pérdida de memoria, de la degeneración del cerebro y de las enfermedades como el Alzheimer, demencia u otras patologías. Cuando se trata de un caso de pérdida de memoria avanzada, también puede incluir dificultad de aprendizaje, de atención, de toma de decisiones, de enfoque, de problemas en el estado de ánimo o incluso desembocar en diferentes tipos de patología y demencias como el Alzheimer. Los problemas de salud mental preocupan cada vez más a la sociedad, pero sobre todo a las personas de la tercera edad. Lo que mucha gente desconoce es que muchos de estos casos solo necesitan un pequeño ajuste en su estilo de vida. Aunque nuevas neuronas se desarrollan a lo largo de nuestras vidas, nuestros cerebros alcanzan su tamaño máximo durante los años 20 y luego empiezan muy lentamente a disminuir en el volumen. El flujo de sangre del cerebro también disminuye con el tiempo. La buena noticia es que muchos estudios han demostrado que el cerebro sigue siendo capaz de regenerarse y aprender y retener nuevos hechos y habilidades a lo largo de la vida, especialmente para las personas que hacen ejercicio regularmente y estimulan el cerebro intelectualmente. Aunque hay enormes diferencias entre los individuos, algunas habilidades cognitivas continúan mejorando hasta que llegan a edad avanzada. Algunas son constantes y algunas disminuyen. Si bien en la actualidad hay estudios que indican que el ejercicio mental en la juventud, como por ejemplo resolver sopa de letras o crucigramas, entre otros, ayudan a evitar futuros daños del cerebro en la vejez, sí es necesario reconocer las señales que indican los problemas de memoria y cuándo estos deben ser atendidos por especialistas. El olvidar cómo llevar a cabo tareas cotidianas, como manejar dinero o pagar facturas, es un indicio de que algo está fallando. No ser capaz de aprender cosas nuevas, tales como operar un nuevo microondas o tomar una ruta alternativa al supermercado. También no recordar sus propios nombres o los nombres de sus familiares son indicios de que algo está mal. En la vejez no siempre se pierde la memoria
por problemas cognitivos, sino también porque al pasar los años el cerebro se envejece y puede sufrir patologías como lo son el Alzheimer, entre otras enfermedades que afectan directamente al cerebro y no solamente los procesos cognitivos. Sabiduría es un juicio reflexivo acerca de la aplicación de dicho conocimiento. Esto puede implicar en conocimientos y ciencias de la naturaleza, inciertas y naturaleza paradójica de la realidad. Se puede conducir a la trascendencia y el distanciamiento de la preocupación. Hay algunas teorías que definen la sabiduría como una extensión del pensamiento postformal, donde sencillamente la sabiduría es la capacidad de navegar a través del desorden de la vida. Todo esto concluye cómo trabajan las personas y cómo logran nuestros objetivos. Los psicólogos sabios son aquellos que se sienten cómodos con las incertidumbres y son capaces de comprender que las personas pueden tener distintos puntos de vista y en ocasiones no existe una única respuesta correcta. La investigación más extensa sobre la sabiduría es la que realizó Paul y sus colaboradores en una serie de estudios y sus asociados del Instituto Max de Berlín, donde solicitaron a adultos de diversas edades y ocupaciones que opinaron acerca de temas hipotéticos. Estos fueron de la conciencia de las circunstancias contextuales que pueden influir en los problemas, donde estos suelen presentarse a múltiples interpretaciones y soluciones, y que la elección de las soluciones dependen de los valores, metas y prioridades individuales. Erik Erikson, temas normativos y tareas. ¿Qué factores contribuyen al crecimiento personal? De acuerdo con los teóricos de las etapas normativas, el crecimiento personal depende de que se lleve a cabo las tareas psicológicas de cada persona para la vida de una manera emocionalmente sana. Para Erikson, el logro mayor de la adultez tardía es el sentido de integridad del yo o integridad del sí mismo, un logro basado en la reflexión sobre la propia vida. Los adultos mayores necesitan evaluar y aceptar su vida para poder aceptar la muerte. Se esfuerzan por lograr un sentido de coherencia y plenitud en lugar de ceder a la desesperanza por su incapacidad para cambiar el pasado. Aunque la integridad debe superar la desesperanza para que esta etapa se resuelva con éxito, Erikson sostenía que sentir desesperanza es inevitable, ya que las personas necesitan llorar no solo por sus desdichas y oportunidades o pérdidas, sino también por la vulnerabilidad y fugacidad de la condición humana. La virtud que puede desarrollar en esta etapa es la de la sabiduría, un interés informado y desapegado por la vida cuando se encara la propia muerte. La sabiduría, decía Erikson, significa aceptar la vida que uno ha vivido sin remordimientos importantes, sin pensar demasiado en los debería haber hecho o los podría haber sido. Significa aceptar la imperfección del sí mismo, de los padres, de los hijos y de la vida. El modelo de los 5 factores. Rasgos de personalidad en la vejez. Medición de estabilidad y el cambio en la adultez tardía. De acuerdo con el modelo de los 5 factores y la investigación que lo sustenta, en promedio es poco probable que gente hostil suavice su carácter con la edad, mientras que la gente optimista tiende a mantener la esperanza. La mejor manera de concebir la estabilidad de la personalidad en la adultez tardía es considerarla como relativamente constante, moldeada por la generación, pero sujeta al cambio continuo en las influencias del mundo biológico y social. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Bani Serna y en este momento les voy a hablar acerca de la personalidad como un predictor de la emocionalidad, la salud y el bienestar en la adultez tardía. En el desarrollo psicosocial en la adultez tardía encontramos la edad como un factor importante e influyente en los 2 tipos de emocionalidad. ¿Cuáles son esos 2 tipos de emocionalidad durante la adultez tardía? Pues la negativa y la positiva. Hubo un estudio
que se realizó durante 23 años a 4 generaciones distintas, y a través de este estudio se pudo establecer que durante la adultez tardía esas emociones negativas como la depresión, la desdicha, el descontento, el aburrimiento o la soledad tendían a disminuir a medida que avanzaba más la edad. Es decir, entre más viejo o más vieja era la persona, pues menos emociones negativas iba a experimentar. Mientras que aquellas emociones positivas como ese sentido del logro o el orgullo o el interés o la excitación tendía a permanecer estable durante mucho tiempo en la vida, hasta que llegaba a un punto en que declinaba de forma gradual o de forma lenta. Para sustentar la emocionalidad positiva tenemos una teoría. Esa teoría en la adultez tardía se llama selectividad socioemocional, y esta teoría básicamente explica que las personas durante la adultez tardía lo que buscan es realizar actividades o estar en la compañía de personas que le proporcionen un nivel de gratificación emocional. Para entender un poco mejor el desarrollo psicosocial en el adulto tardío, tenemos que entender cómo es la personalidad durante esta adultez tardía. Entonces, la personalidad tiene básicamente 3 características principales. La primera es que el adulto mayor tiene una mayor habilidad o una mayor competencia para poder regular sus emociones. La número 2 es que el adulto mayor por lo general tiende a ser mucho más alegre o feliz que el adulto temprano. Y número 3, el adulto mayor experimenta emociones negativas de forma más efímera o fugaz que el adulto temprano. Ahora bien, para finalizar vamos a hablar de aquellos predictores que favorecen o no la adultez tardía. Tenemos 2 teorías. La primera fue una que se llevó a cabo en el 2008 por Sidlewski, Tucker Drove, Oishi y Salthouse. Ellos básicamente hablaron del neuroticismo. ¿Qué es el neuroticismo? El neuroticismo es esa inestabilidad emocional que sufre el ser humano. Y ellos decían que cuando la persona era neurótica durante su adultez temprana, cuando envejecía, ese nivel de neuroticismo tendía a incrementar. Entonces, para poder regular esas emociones negativas, el adulto tardío lo que hacía era, por ejemplo, fumar o tomar alcohol o consumir otro tipo de drogas para poder regular esas emociones negativas. Entonces, este neuroticismo básicamente se convertía en un trastorno, ¿cierto?, en el estado del ánimo, y era mucho más fuerte que otro tipo de variables, como por ejemplo la edad o el contexto, el género, si es hombre o mujer. Entonces, el neuroticismo no favorecía la adultez tardía. ¿Por qué? Porque básicamente hablaba de esa emocionalidad negativa que sufre el adulto tardío. La otra teoría fue una teoría que se llevó a cabo en el 2017. Y esta teoría se llevó a cabo por Martin, Friedman y Schwartz. Ellos hablaban de la escrupulosidad o la confiabilidad como factores o como predictores de una buena salud y de la longevidad en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque ellos establecían que el adulto mayor, cuando era una persona escrupulosa, ellos tendían a evitar ese tipo de actividades que podían afectar su salud o su bienestar. Y ellos realizaban otro tipo de actividades que pudieran fomentar la salud, el bienestar, la estabilidad emocional. Entonces, para concluir, un predictor que tal vez no favorezca mucho durante la adultez tardía es el nivel de neuroticismo o de inestabilidad emocional que sufre el adulto tardío. Y un predictor que favorece o que es positivo durante la adultez tardía es esa escrupulosidad o confiabilidad que tiene el adulto mayor para poder aumentar su salud o fomentar la salud y la longevidad. Muy buenas noches, mi nombre es Melissa Benavides y hoy les voy a hablar un poco sobre el afrontamiento y salud mental en la adultez tardía. El afrontamiento se refiere a los pensamientos y conductas adaptativas que se proponen aliviar el estrés que surge de condiciones dañinas, amenazantes o desafiantes. Esto se trata de un aspecto importante de la salud mental. A continuación vamos a observar 2 aproximaciones teóricas al estudio del afrontamiento. La primera son el modelo de las defensas adaptativas. Según 3 estudios prospectivos, un factor predictivo
cognitivo importante es el uso de defensas adaptativas maduras cuando se afrontan problemas en un momento más temprano de la vida. Dentro de los estudios que se realizaron, los que en la vejez mostraban el mejor ajuste psicosocial eran los que más temprano en la adultez habían usado defensas adaptativas maduras como el altruismo, el sentido del humor, la supresión, la anticipación y la sublimación. ¿Cómo funcionan las defensas adaptativas? Estas pueden modificar la percepción de la gente hacia los hechos que no pueden cambiar. Por ejemplo, en los estudios que se realizaron, el uso de defensas adaptativas predijo el funcionamiento físico subjetivo, aunque no pronosticó la salud física objetiva según la medición de los médicos. Las defensas adaptativas pueden ser inconscientes o intuitivas. Y el segundo es el modelo de valoración cognoscitiva, donde las personas responden a las situaciones estresantes de diversas maneras. Por ejemplo, piense en cómo se sintió cuando rindió su último examen importante. Estaba ansioso, se sentía confiado y qué hizo para manejar el estrés. Según este modelo de valoración cognoscitiva, las personas responden a situaciones estresantes o desafiantes sobre la base de dos tipos de análisis. En la valoración primaria, las personas analizan una situación y deciden, en cierto nivel, si la situación implica o no una amenaza para su bienestar. Y en la valoración secundaria, las personas evalúan qué puede hacerse para evitar el daño y elegir una estrategia de afrontamiento para manejar la situación. El afrontamiento incluye cualquier cosa que un individuo piensa o hace al tratar de adaptarse al estrés sin importar lo bien que funcione. Elegir la estrategia más apropiada y adaptarse a los diversos factores estresantes de la vida requiere una revaloración continua de la relación entre la persona y el ambiente. Estrategias de afrontamiento. Aquí encontraremos dos enfoques. El primero es enfocadas en el problema y el segundo enfocadas en la emoción. En la estrategia de afrontamiento enfocada en el problema implica el uso de estrategias instrumentales u orientadas a la acción para eliminar, controlar o mejorar una condición estresante. Por lo general, este tipo de afrontamiento predomina cuando la persona ve una oportunidad realista para cambiar la situación. Por ejemplo, algunos estudiantes sienten que son capaces de aprender el material relevante y les puede ir bien en el examen. Para lograr esto pueden utilizar varias estrategias de afrontamiento enfocada en el problema, como visitar a un profesor, como pedirle ayuda a un profesor, a un compañero, etc. El afrontamiento enfocado en la emoción implica manejar la respuesta emocional a una situación estresante para reducir su impacto físico o psicológico. Las personas tienden a usar esta estrategia de afrontamiento cuando llegan a la conclusión que se puede hacer poco o nada para cambiar la situación. Por esto dirigen su energía a sentirse mejor y no a acciones que buscan modificar la situación. Por ejemplo, en el caso anterior, un estudiante se va a enfrentar a un examen difícil y sienten que no pueden aprender el material lo suficientemente bien como para obtener una buena calificación, pueden seleccionar estrategias de afrontamiento centradas en las emociones en lugar de afrontamiento de las acciones. Lo más probable es que ignoren el examen que tienen y salgan con amigos en vez de estudiar, decidan que la clase no es importante o se enojen con el profesor porque es injusto. Hay dos tipos de afrontamiento enfocado en la emoción, que es el proactivo y el pasivo. El proactivo confronta o expresa las emociones y puede buscar un apoyo social. El pasivo, por lo contrario, evita, niega o suprime todas las emociones o acepta la situación tal como es. Diferencias de edad en la elección de los estilos de afrontamiento. Los adultos mayores son más propensos que los más jóvenes a adoptar el afrontamiento enfocado en la emoción. Por lo general, el afrontamiento enfocado en la emoción es menos adaptado que el afrontamiento enfocado en el problema, pero solo cuando hay algo realista que pueda hacerse acerca del problema. Cuando no existe una solución, puede ser más adaptado controlar las emociones negativas o desagradables. Además, el uso conjunto del afrontamiento enfocado en la emoción y el enfocado en el problema ofrece un rango más amplio y más flexible de respuestas a los eventos estresantes.
En estudios en que se preguntó a adultos tempranos de mediana edad y adultos mayores cómo lidiarían con diversos tipos de problemas, los participantes, sin importar su edad, elegían más a menudo estrategias enfocadas en el problema. Las mayores diferencias de edad aparecieron en los problemas con implicaciones emocionales o estresantes muy elevadas, como el de un hombre divorciado. En estas situaciones es más probable que los adultos de todas las edades eligieran estrategias enfocadas en la emoción, pero los adultos mayores elegían estrategias enfocadas en la emoción más a menudo que los adultos más jóvenes. Los adultos mayores pueden emplear estrategias enfocadas en el problema, pero utilizan mejor que los adultos más jóvenes la regulación emocional cuando la situación parece requerirlo, es decir, cuando una acción enfocada en el problema sería inútil o contraproducente. Los estilos de afrontamiento no solo se relacionan con el bienestar emocional y psicológico, sino también con el bienestar físico. Las personas más felices son más sanas y la forma en que un individuo afronta las pruebas y tribulaciones de la vida se relacionan con una serie de resultados de salud importantes. La religión o espiritualidad influyen en la salud y el bienestar. La religión parece desempeñar un papel de apoyo en la vejez. Algunas posibles explicaciones incluyen el apoyo social, la motivación para adoptar estilos de vida saludables, la percepción de ejercer control sobre la vida por medio de la oración, la promoción de estados emocionales positivos, la reducción del estrés y la fe en Dios como una manera de interpretar las desgracias. Muchos estudios sugieren una conexión positiva entre la religión o espiritualidad y la salud. También reveló asociaciones positivas entre la religiosidad o espiritualidad y medidas de salud, bienestar, satisfacción matrimonial y funcionamiento psicológico, y asociaciones negativas con el suicidio, delincuencia, criminalidad y consumo de drogas y alcohol. Al parecer, las conexiones entre salud y espiritualidad se deben en parte a que es más probable que las personas que asisten a una iglesia practiquen conductas saludables y tengan niveles más altos de apoyo social. Y también se habla de una variable que es de pertenencia a la iglesia. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Ingrid Semanate y mi tema a exponer es la teoría de retirada o desvinculación y la teoría de la continuidad. La teoría de la desvinculación o retirada nos explica el proceso de envejecimiento en base a los cambios en las relaciones que se producen entre los individuos y la sociedad. En esta, el envejecimiento se acompaña de un distanciamiento recíproco entre las personas que envejecen y los miembros del sistema social al que pertenecen. Es un proceso natural. La desvinculación tiene 3 factores principales. Los 3 factores principales son: primero, la pérdida de roles al cambiar la posición del individuo en la sociedad. Segundo, la certeza de que el futuro es limitado y que la muerte es inevitable y cercana hace que ellos empiecen a pensar en ellos mismos y en lo que realmente es importante para ellos. Tercero, la pérdida de sus capacidades sensorias motrices no les permiten mantener un nivel de actividades, produciendo así una desvinculación biológica. En esta teoría, las personas tienen una ruptura entre las relaciones sociales debido al cese de las funciones y por una reducción del compromiso con las normas y valores. Esta desvinculación solo sería temporal. Teoría de la continuidad. Esta utiliza una perspectiva del ciclo vital para definir el envejecimiento normal. Aquí la vejez no se ve como un momento donde debe haber un reajuste, sino solamente donde se puede seguir siendo la misma persona. Esta describe el desarrollo de las personas en la tercera edad y dice que no se presenta una ruptura radical ni una transición brusca, sino que se trata de unos cambios menores u ocasionales que surgen de las dificultades de adaptación a la vejez. El anciano mantiene elementos principales de su personalidad hasta la muerte. Puede encontrarse en situaciones sociales diferentes a las ya experimentadas, sin embargo, su capacidad de respuesta y adaptación se determina por los hábitos, estilo de vida y manera de ser y comportarse que ha seguido a lo largo de su vida en el pasado.